A continuación nos dedicaremos al segundo sacramento de nuestro curso. Como ya lo sabemos, tanto la reconciliación como la unción de los enfermos tienen en común el dirigirse como acciones salvíficas al ser humano en su caducidad y en su fragilidad. Por eso justamente el Catecismo de la Iglesia Católica los ha integrado como sacramentos de curación. Es por lo mismo que el sacramento de la unción de los enfermos nos lleva como referente antropológico para entender adecuadamente su sentido sacramental a la realidad justamente del hombre enfermo, del hombre disminuido en su energía vital, que nos habla también de la disminución en su condición espiritual. Más allá del misterio de la enfermedad, como se le debe de considerar en el Tratado de Antropología, aquí abordamos este misterio del ser humano justamente como uno de los elementos que el Señor Jesús quiso incorporar a la dinámica de salvación a través de la institución de este sacramento. La realidad de la enfermedad no solo nos orienta hacia el destino ineludible del ser humano en la muerte, también nos hace conscientes de cómo pueden venir a menos las energías y las capacidades humanas, cómo se vuelve torpe el ser humano justamente porque no cuenta siempre con la totalidad de sus energías y con la armonía de su propia vitalidad. Y esto mismo nos cuestiona, nos hace sufrir, nos hace sentir incapaces de levantarnos. Y este es evidentemente el referente fundamental de nuestro sacramento. De hecho, la moderna psicología ha desarrollado una técnica peculiar para acompañar los procesos de dolor que van justamente cercanos a la condición de una enfermedad grave o de la misma muerte, tanto para quien se encamina hacia ella como para quienes van acompañando cercanamente a una persona cercana a la muerte. En general, además, he extendido esto a los procesos en general de cualquier tipo de desapego que se tenga que lograr, lo que se conoce como tanatología. Pues bien, este es el sacramento al que nos dedicaremos ahora en nuestro curso. Para la fundamentación bíblica de nuestro sacramento, no solo hemos de hacer referencia a la reiterada presencia de los aceites en contextos medicinales del Antiguo Testamento, porque esto equivaldría de hecho a una práctica más o menos difundida en el mundo antiguo. La Iglesia de la Antigüedad solía referirse a dos pasajes particulares como la fundamentación bíblica para justificar incluso la institución del sacramento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a un fragmento del capítulo 6 de Mateo y un fragmento muy importante y siempre más relevante todavía de la carta del apóstol Santiago, su capítulo 5. Ahora, estos dos referentes directos como fuertes piedras de toque en este hecho del sacramento de la unción deben de entenderse en un contexto más amplio que podemos identificar claramente. Y nos referimos a la dedicación que claramente tuvo Jesús para recibir, atender e incluso curar a enfermos, y que se trata también de una solicitud que la Iglesia siempre mantuvo también desde la misma antigüedad. Hay que recordar en este sentido un contenido importante tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el misterioso lazo que parece unir a la muerte con la enfermedad y con el pecado, como que de alguna manera se entiende que en el estado actual de la humanidad algo tiene que ver el desorden del pecado con los desórdenes con los que experimentamos la enfermedad y la muerte. No es esta la sede para entrar en esta discusión antropológica. Lo que sí queda como un fundamento claro de parte de la enseñanza doctrinal de la Iglesia es que sí existe, al menos en el modo como nosotros experimentamos la enfermedad y la muerte, algún tipo de vínculo con el hecho del pecado, lo que solemos llamar
la humanidad caída. Hubo un tiempo en que una cierta teología desmitologizadora, con ciertos toques de ingenuidad, creyó que podía simplemente anular todas las afirmaciones bíblicas sobre los poderes maléficos como provenientes de una concepción del mundo que habría sido ya superada. Lo cierto es que teológicamente la enfermedad se sigue enfrentando como una realidad dramática. Y también es un hecho que la actividad de Jesús estuvo siempre orientada en su totalidad a destruir las situaciones e interconexiones maléficas que se encontraban en el universo, que se encuentran en el mundo, y permitir la llegada y la irrupción de algo nuevo, justamente lo que llamamos el reino de Dios. En este sentido, podemos decir que el sacramento de la unción habrá de ubicarse en esta acción de Jesucristo que viene del Padre para entregarle al hombre un estado de salvación que tiene que ver también con la superación de esta condición caída. En el estadio inicial de este reino, lo que Cristo justamente ya ha iniciado, significa proceder contra los elementos que alienan y enferman la vida humana, justamente como una promesa de algo que habrá de encontrar su consumación y su estado definitivo en el reino en su etapa final. Al situar el reino de Dios como el gran tema central de la obra y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que Él con esto está cumpliendo la voluntad del Padre, lo que significa que Él se dedica completamente a quienes necesitan ayuda, a sanar situaciones y circunstancias del ser humano, pero que requieren también a la vez como condición previa e irrenunciable el reconocimiento de Dios como Creador y como Padre, su alabanza y su glorificación, y al mismo tiempo la aceptación de su enviado Jesucristo como el que actualiza y entrega de parte del Padre esta salvación. Entonces, mirando la enseñanza de Jesucristo sobre el reino y al mismo tiempo las obras que son signos poderosos de la eficacia de este reino del que Cristo es portador, nos mueven sin embargo a una advertencia. Aunque Jesús hacía estas obras, hay que decir que Él no se concentra en actividades terapéuticas. Él no es un doctor, un médico. Tampoco se va a dedicar, digamos, a ser un psicólogo de las personas que están desequilibradas. Muchos personajes en la antigüedad se dedicaban, sin duda, a curaciones, eran conocidos como taumaturgos, y aunque Jesús realiza una obra taumatúrgica, no podemos decir que eso sea lo más característico de su obra. Cristo no es un médico ni es un psicólogo. Sus curaciones están siempre ordenadas a la proclamación práctica del reino de Dios que está siendo anunciado con sus parábolas. Y esto, tanto las obras de curación como la predicación del reino, van unidas expresamente con frecuencia a la expulsión del maligno y al perdón de los pecados. Nos encontramos en una lógica de redención característica de la obra de Jesús. No se trata entonces de acciones médicas, sino podemos decir carismáticas, en el sentido de que es el poder de Dios el que está actuando a través de él, proféticas, porque están comunicando un mensaje del compromiso que Dios tiene con el ser humano, y por lo tanto son signos que están dotados de un simbolismo real. A través de esas acciones de curación, el Señor Jesús transmitía de forma perceptible el mensaje de la misericordia de Dios ante la angustiosa situación en la que se encontraban los enfermos, los poseídos y los pecadores. Podemos decir que es la victoria de Dios sobre la postración humana, levantando al ser humano. Sobre esta base procedemos a la lectura de un fragmento del Evangelio según San Marcos. Hay que decir que es el único que tiene este elemento específico del aceite que vamos a leer. Estamos en el capítulo 6 de San Marcos. A partir del versículo 7 dice lo siguiente: llamó a los 12
y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Hasta ahí la misión. Enseguida se dice: ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Qué tenemos aquí? Según este pasaje, repito, Marcos 6, del versículo 7 al 13, Jesús dio a los 12 una participación en su propia misión, de manera que ellos predicaban, curaban y expulsaban demonios. Para ello, utilizaron la unción con aceite. Se trata de un remedio medicinal generalizado en esos tiempos. Tiene una base natural. El aceite limpia la piel, suaviza las heridas, ayuda a purgar a quienes tienen problemas estomacales. Hay una comprensión de que el elemento aceite es para la salud. La antigüedad concedía especial importancia, además, al contacto corporal en las curaciones. Esto también es conocido hoy: un masaje, un sana colita de rana, realmente nos pone en contacto físico, y hay la comprensión de que hay una base antropológica en este acariciar, imponer las manos, como que el contacto de una persona con otra puede estar transmitiendo una cierta vitalidad que otra persona está perdiendo. Jesús mismo practicó este elemento de entrar en contacto y de elaborar algún tipo de unción. Bastaría pensar en el uso de saliva para la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Lo cierto es que la tradición dedicó especial atención a las curaciones que Jesús realizó por imposición de manos, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en su versículo 40. Esto que Jesús hizo lo vamos a encontrar corroborado en las primeras comunidades cristianas. La dedicación de las primeras comunidades a los enfermos no se llevó a cabo solamente en un sentido caritativo, cumpliendo la recomendación de las bienaventuranzas de visitar a los enfermos, o en un sentido terapéutico de ayudar a levantar el cuerpo en la medida de las posibilidades de quien conoce cómo funciona el organismo humano. La Iglesia también dedicó el tiempo y su solicitud a través de palabras y acciones simbólicas realizadas por autoridades. Y esto es una práctica que nos hace entender desde muy cerca del periodo evangélico, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia lo siguió haciendo. El testimonio mejor de esto lo tenemos en la carta de Santiago, un fragmento de apenas un par de versículos que sin embargo contiene asombrosamente toda la sacramentología fundamental. Nos presenta de este sacramento nada más, algo que no pasa, digámoslo así, expresamente sobre el bautismo o sobre la Eucaristía. Se nos presenta al sujeto, al ministro, la materia, la forma y hasta la eficacia del sacramento. Este pasaje de hecho es tan curioso que el mismo Lutero termina por despreciar esta carta. Claro, él se sentía más afín a la enseñanza de San Pablo a propósito de la fe sobre las obras, y le molestaba de este texto el que se hablara de unas obras que son las que muestran efectivamente la fe. Pero el hecho es que el sacramento de parte de Lutero termina también por ser negado. Pero bueno, vamos a revisar justamente este pasaje singular. Dice Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame
a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Repito, Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vale la pena detenernos a una revisión cuidadosa de estos dos versículos, porque en ellos se encuentra sin duda la iluminación para comprender el sentido originario del sacramento de la unción de los enfermos. En primer lugar, ¿cómo se describe al personaje que recibe esto? Se le llama enfermo. Nuestra versión ha empleado la misma palabra para traducir, sin embargo, lo que son dos términos distintos, astenei el primero, camonta el segundo. El primero, el que introduce la presentación del enfermo, indicaría, digamos, la situación de debilidad de una persona, que puede deberse sin duda a elementos físicos, aunque también a elementos morales, vitales en general. La otra palabra, camonta, indica más bien el resultado del cansancio, no tanto el debilitamiento de las fuerzas del individuo, sino el resultado mismo de estar enfrentando esa situación, más bien su cansancio. También esta palabra podría indicar no necesariamente una cuestión médica, sino una cuestión humana en general. Sin embargo, el contexto claro en el que aparecen estos dos términos nos lleva a entender que se trata de un enfermo. La integridad de la fatiga y del cansancio, del debilitamiento y de lo que la persona está viviendo es lo que lo convierte en un enfermo. Además, más adelante, cuando se dice que será levantado por la oración, puede hacernos entender que se trata de una persona que está postrada. Por otro lado, si él mismo ha de llamar a los presbíteros, se está entendiendo que no es una persona inconsciente, sino una persona disminuida, postrada, pero en cierta condición de conciencia para justamente poder llamar a los presbíteros. Otro elemento interesante a propósito de este enfermo es que se dice: si hay algún enfermo entre ustedes. Se trata de alguien de la comunidad cristiana. Se está entendiendo un bautizado, alguien que participa de la fe de la comunidad, que va a llamar justamente a las autoridades de la comunidad. Entonces, es un bautizado, podríamos decirlo así. Por el colorido judeocristiano del fragmento, hemos de entender que por presbíteros se entiende a los dirigentes de la comunidad. No me detendré a hablar de esto, ya lo hemos hecho en nuestro curso de Sacramento del Orden, o lo haremos oportunamente. La acción primaria que realizan estos presbíteros a favor del enfermo es la oración. Hay que hacer una observación sobre el modo como se expresa esta oración. Es una oración sobre el enfermo. Deja entender que él es el beneficiario, el que recibe el fruto de la oración que la comunidad está haciendo a través de los que encabezan a la misma comunidad. Esta oración la hacen ellos sobre el enfermo. Esa es la primera acción que realizan. Por otra parte, a esta oración creyente, el texto nos responde con la garantía de que esa oración será escuchada en forma de redención, de restablecimiento y, de ser necesario, del perdón de los pecados. No se está entendiendo en este sentido un restablecimiento físico exclusivamente, sino ante todo el restablecimiento salvífico que se obtiene por esa oración. Ahora bien, esta oración va acompañada de una
unción con aceite. En el contexto general en el que el autor venía hablando de otras situaciones en las que hay que enfrentar cristianamente lo que se vive, llama la atención el desarrollo y la incorporación de un signo preciso, justamente el signo de la unción. Y es una unción que se realiza en el nombre del Señor. Evidentemente hay una mediación cristológica de la comunidad que ora por el enfermo, empleando el típico título de Cristo, entendido como aquel a quien se realiza el culto cristiano, a quien se dirige el culto cristiano. Por lo tanto, es una acción simbólica, carismática, como decíamos, más que medicinal. No es un acto mágico, sino es la comunidad que ha entendido quién es Jesús de Nazaret quien realiza esta oración en sus autoridades a favor del enfermo como una intervención simbólica que con el poder del Señor Jesús, en cuyo nombre se realiza la oración, se obtendrá ese fruto. El fruto esperado como resultado es algo que tiene que ver con la salud total y unitaria del hombre. Por esto no podemos aquí contraponer los aspectos. No hay una garantía automática de curación física, sino la certeza de que el Señor Jesús está interviniendo en esta situación del enfermo, a la que se le ofrece levantarse, un levantarse que emplea justamente la palabra que corresponde también a la resurrección. Por lo tanto, se está poniendo en la lógica de la resurrección la participación del enfermo en el orden de lo que el Señor Jesús ha realizado. Si nos damos cuenta, a esto se le añade todavía como fruto el perdón de los pecados, si hubiera cometido pecados. Tampoco me meto en este momento a cómo se entiende la situación de pecado que puede estar viviendo un miembro de la comunidad, pero sí descubrimos que hay un fruto de salvación integral para el sujeto que lo recibe. No es una curación milagrosa, sino un ámbito de oración con cierto grado de formalidad y simbolismo, a través del cual el que está viviendo la situación de enfermedad queda unido a la oración de la iglesia, y desde la oración de la iglesia en sus autoridades y con este signo peculiar en el nombre del Señor Jesús, recibe una participación peculiar de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluimos nuestro acercamiento bíblico al sacramento de la unción de los enfermos.